Una crisis epiléptica es toda aquella descarga neuronal descontrolada que puede manifestarse con síntomas motores o no, dependiendo del lugar en el que se origine dicha descarga. Para el manejo, la primera pregunta o lo primero que hay que observar es si llega convulsionando. Este primer paso es muy importante para definir la terapéutica posterior, ya que no es lo mismo que llegue un paciente en estado convulsivo que un paciente que haya convulsionado en su casa y llegue a consulta. Si el paciente llega convulsionando, lo siguiente más importante que hay que tener en cuenta es si está en un estatus convulsivo. ¿Y cuál es la definición de un estatus convulsivo? Todo estatus convulsivo es aquella convulsión que tiene duración de más de 30 minutos. Esta definición es una definición conceptual. Sin embargo, para propósitos de práctica, se utilizan los 5 minutos si es una crisis tónico-clónica generalizada y de 10 minutos si se trata de cualquier otro tipo de convulsión. Una vez que se identifica que es un estatus convulsivo, lo siguiente que se debe realizar es el manejo propiamente dicho. Y este consiste, en primer lugar, en el ABCDE, es decir, la vía aérea, respiración, circulación, deterioro cognitivo y exploración. En este se debe verificar que haya una correcta permeabilidad aérea y oxigenación, así como una correcta circulación, e identificar si hay compromiso neurológico y el estado general del paciente. A todos estos primeros pasos se les denomina la fase de estabilización. Esta fase consta de entre los 0 a 5 primeros minutos. Los pasos que se realizan es el ABCDE, los signos vitales, considerar la asistencia respiratoria, valorar la monitorización de un electroencefalograma, realizar un hemoglucotest en un dedo del paciente y aprovechar a colocar una vía periférica, ya que en este caso por esta vía se van a administrar los fármacos anticonvulsivos. Y como séptima recomendación, se puede realizar una rápida anamnesis, especificando el tipo de convulsión, el tiempo de la convulsión, etc. El siguiente paso ya es propiamente la terapia farmacológica como tal. Para esto también hay fases. La primera fase consta de la fase de terapia inicial. Esta fase tiene una duración de los 5 a los siguientes 20 minutos. Y es aquí donde se administran las benzodiazepinas. Se puede utilizar midazolam con dosis de 0.15 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso intramuscular, o también en su presentación bucal con una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Otra benzodiazepina muy frecuentemente utilizada para las crisis convulsivas es el diazepam. El diazepam se administra en una dosis de 0.3 miligramos por kilogramo de peso endovenoso, en bolo, ambos son en bolo, y su otra presentación 0.5 miligramos por kilogramo de peso por vía rectal. Preferentemente se utiliza esto en niños, pacientes pediátricos. Si pasados los 5 siguientes minutos
no hay una mejora en el paciente, se debe repetir a la misma concentración con el mismo fármaco utilizado anteriormente. Y posteriormente, si no hay una mejoría en los siguientes 5 minutos, se pasa a la siguiente línea, la cual es la fenitoína. Esta fenitoína se administra en una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso y la peculiaridad de este fármaco es que se debe diluir. Se debe diluir en 100 mililitros de suero salino fisiológico e infundirlo de 20 a 30 minutos. Es decir, la infusión va a ser lenta, ya que tiene una alta tasa de generar hipotensión si se administra de manera muy rápida. Se espera, nuevamente, como en este caso se va a infundir de 20 a 30 minutos, se espera el tiempo necesario, unos pocos minutos más, y si no cede las convulsiones, se pasa a la siguiente línea, que es el fenobarbital. La dosis es igual a la de la fenitoína, 20 miligramos por kilogramo de peso, y para este punto ya se pasa a la siguiente fase, la cual es la segunda fase, también conocida la segunda fase de terapia. Esta fase va de los 20 a los 40 minutos. Y finalmente, ¿no? Si no hay una mejoría del paciente, si no cede la convulsión, la siguiente línea son las benzodiazepinas en infusión y de preferencia se utiliza el midazolam, bueno, como ejemplo el midazolam de 2 microgramos por kilogramo de peso por minuto. Esta fase consiste en la tercera fase y va de los 40 a los 60 minutos. Sin embargo, si las convulsiones persisten por más de 90 minutos, se debe manejar con alotano y anestesia general. Porque de por sí, a los 30 minutos de convulsión que no cede, ya hay un daño neurológico. Y si no se quiere continuar con esto, con estas complicaciones, se tiene que parar de alguna manera y se utiliza alotano. Lo siguiente que se tiene que tomar en cuenta como parte de la patología de la crisis es las fases patológicas, es decir, la denominación patológica. De los 5 a 10 minutos se va a considerar como un estado inicial. De los 10 a los 30 minutos se considera un estatus establecido. Y de los 30 a los 60 minutos ya se considera un estado refractario. Antes de ingresar a ese estado, el manejo será en UCI. Y por último, se va a denominar como super refractario a todo estatus que no cede a las 24 horas. Se debe tener en cuenta también que en pacientes pediátricos las convulsiones, bueno, la convulsión más frecuente en sí es la convulsión febril. Entonces, en el manejo inicial, y si tenemos un paciente pediátrico con una temperatura elevada, lo más probable es que sea una convulsión febril. Las características de esta convulsión febril es que es un paciente de 6 meses a 5 años, que no hayan tenido crisis afebriles previas. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que la temperatura, obviamente, sea mayor o igual a 38 grados Celsius y que no haya alteraciones
del sistema nervioso central. Es decir, no debe haber ningún tipo de infección, ningún tipo de masa, proceso expansivo, algún tipo de alteración metabólica, por ejemplo, hiponatremia, hipoglicemia, etc. El sistema nervioso central debe estar completamente normal. Y este tipo de convulsión se divide a su vez en convulsión febril simple y convulsión febril compleja. En la convulsión febril simple tenemos que la duración es menor o igual a 15 minutos. En cambio, en la compleja dura más de 15 minutos. La convulsión febril simple es un episodio en 24 horas, mientras que la compleja es más de 2, es generalizada, mientras que en la convulsión febril compleja es de tipo focal. El periodo posictal es corto en la convulsión febril simple, mientras que en la compleja es prolongada. Y una de las cosas más importantes es que en la convulsión febril simple el riesgo de recurrencia es similar a la de la población en general. En cambio, en la convulsión febril compleja la recurrencia es mucho mayor a la de la población en general. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es una evaluación. Se debe evaluar al paciente y preguntarse, ¿hay algún tipo de desencadenante? Es decir, ¿hubo algo que lo ha provocado? Y estos pueden ser problemas metabólicos, puede ser algún tipo de infección, se puede deber a traumatismos, a medicamentos y puede también ser por problemas genéticos. Y para este caso, bueno, para todos en general, es tratar la causa. Luego, si aparentemente la, la convulsión ha sido no provocada, en este caso se debe preguntar y evaluar. ¿Se tratará de una epilepsia? ¿Y qué es una epilepsia? Es dos o más crisis sin causa aparente. Para esto, la etiología es, dependiendo de si es primaria, se denomina idiopática, puede ser por problemas genéticos, canalopatías. Si es secundaria, es sintomática. La causa puede ser conocida. O si es criptogenética. En este caso, hay síntomas, pero no se puede demostrar por imágenes ni por exámenes auxiliares. Entonces, en síntesis, no toda crisis epiléptica se va a manejar. La que se maneja son los estados convulsivos. En este caso, determinar si se trata de una tónico-clónica generalizada o de otro tipo, dependiendo si dura más de 5 a 10 minutos respectivamente. En este caso, se utilizan los fármacos ya mencionados y si se trata de una convulsión febril, además de los fármacos empleados, se utilizan antipiréticos, ya que es la principal causa por la que está convulsionando el paciente pediátrico. Y en caso no llegue convulsionando el paciente, se debe evaluar para conocer si se trata de una epilepsia como tal o es una convulsión aislada. En la evaluación, agregar que es muy importante el examen físico, la historia clínica y los exámenes auxiliares.